más de ti. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, y habitar en tu presencia. Saludos y bendiciones para todos nuestros hermanos, amigos, familiares que están escuchando esta transmisión de podcast. Hoy estamos iniciando nuestro episodio número 6 de aquí nuestro podcast Iglesia 180, una iglesia que busca transformar la realidad a través de la reflexión. Y el día de hoy nuestro episodio se llama Nuevos Caminos. Vamos a reflexionar en torno a la palabra de Dios, en algunas citas bíblicas, y hoy nos acompaña, tenemos el gusto de contar con la compañía de nuestra hermana Betty Valderrama. Está por aquí nuestra hermana Betty, ella es directora local de la Sociedad de Jóvenes de la Iglesia de Jicotencat, Querétaro, y vamos a darle lugar a nuestra hermana Betty para que nos salude o salude a la familia. Adelante, hermana Betty. Gracias, hermano. No, pues bienvenidos a todos los que nos escuchan. Esperamos que sea de mucha bendición. Pues les mando un saludo a los jóvenes, espero le escuchen, a mis padres, a mis hermanos y a todos los hermanos que escuchen este podcast. Esperamos que pueda ser edificante y bueno, pues juntos se enriquecen más los temas. Entonces para mí es un honor estar aquí, que Dios me haya permitido el poder estar aquí con mi hermano y bueno, pues vamos a empezar a comentar este tema. Adelante. Gracias, mi hermana, muchísimas gracias. Y igual, pues mandamos un saludo a todos nuestros amigos, familiares que puedan estar escuchando este podcast. Y bueno, deseamos que el Señor les bendiga a través de la reflexión. Nuestro episodio del día de hoy se llama Nuevos Caminos, y bueno, lo hemos titulado así porque tenemos la intención de reflexionar a manera de que lo que hoy podamos aprender, podamos utilizarlo como un nuevo camino para nuestra forma de ser iglesia. Yo creo que con el paso del tiempo, ya tenemos 100 años de existir, creo que tendremos que ir dimensionando cuáles son esos nuevos caminos que tenemos que seguir como iglesia. Habrá algunas cosas que tengamos que transformar, otras más tendrán que quedarse atrás para dar paso a unas nuevas. Y bueno, con eso en mente vamos a iniciar nuestra charla el día de hoy. Hay una cita bíblica de la cual estamos basando nuestro estudio, es el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Vamos a hacer la lectura, Evangelio de Lucas, capítulo 5. Nuestros versos son del 33 al 39, que dice así. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Amén. Muy bien, esa es la cita bíblica con la cual estamos basando nuestra reflexión del día de hoy, Nuevos Caminos. Y la realidad es que esta cita bíblica no es, vamos a decirlo así, no es única en su interpretación. De hecho, ya en el Antiguo Testamento algo muy parecido se llegó a mencionar en el profeta Ezequiel, capítulo 11, verso 19. Yo creo que todos lo conocemos. Habla acerca de que dice el Señor, y les cambiaré el corazón de piedra y les daré
les daré un corazón de carne, un corazón el cual obedezca mis mandamientos y mis estatutos y hagan lo que yo quiero para ustedes. Entonces, en la cita bíblica de Lucas tiene vamos a decirlo así, tiene un paralelo con Ezequiel, y yo creo que ambos textos bíblicos nos están llamando la atención de que hay algo nuevo que tiene que abrirse paso a través de algo que ya de alguna manera está establecido. No sé, hermana Betty, ¿qué pueda compartir con nosotros de la lectura que acabamos de hacer? Sí, sin duda alguna es una cita que nos desafía bastante, porque pues de acuerdo a lo que usted leía, pues sí tenemos, muchas veces como que caemos en pensar que las cosas como se vienen haciendo desde mucho tiempo así deben de ser, y no nos ponemos a pensar en que pues las cosas cambian. Entonces sí, como que igual es un reto como iglesia y como humano, que debemos de estar en constante cambio, pero sí poner mucha atención en qué cosas, ¿no? Entonces igual aquí como bien lo decía Jesús, o sea, no podemos echar en odres viejos vino nuevo, que igual estuve investigando ahí y dije, ¿qué es eso? Esa palabra no la había escuchado. Y bueno, pues decía ahí que son como costales de un cordero. Ajá. Un cordero, que son los que se sellaban y ahí echaban el vino, pero obviamente pues si era vino nuevo, pues solamente vino nuevo, porque pues si lo echábamos en un viejo, pues iban a reventar. Entonces pues íbamos a desperdiciar tanto los odres como el vino. Entonces sí es una comparación muy metafórica, pero pues que si la analizamos detenidamente, pues sí hay un trasfondo de esa comparación que está haciendo Jesús hoy en nuestros días. Claro, muy cierto, hermana, y como bien decíamos, existe un paralelo en Ezequiel 11, cuando dice, incluso el Señor dice, les cambiaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Está hablando de un cambio, ¿no? Algo que tiene que cambiar, y de hecho en el profeta Ezequiel habla que ese cambio se da en el corazón, ¿no? Empieza con el corazón, y yo creo que entendemos que, como bien decía Jesús, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca, y si algo tiene que cambiar, si algo se tiene que transformar, primeramente tendrá que ser nuestro corazón. Claro, sí. Hablamos acerca de estas situaciones tan adversas y complicadas que luego tendremos que ver, estas situaciones que tenemos que estar viendo. Entonces, creo que se vuelve muy importante escuchar la voz de las nuevas generaciones, hermana Betty, y en ese sentido, bueno, pues ahí está la pregunta, ¿no? Para ustedes, ¿no? Los jóvenes de la iglesia, usted como nuestra directora local, ¿cómo ve esta realidad? La verdad que, pues sí, ahorita que sí ya estoy de directora, ya lo veo más. Es una realidad que, bueno, al menos, por ejemplo, yo recuerdo todavía cuando era más niña cómo se hacían los cultos, que eran un poquito más, pues, ¿cómo decirlo? un poquito más conservadores. Por ejemplo, pues se acostumbraba mucho leer los 10 mandamientos, nada más dirigían los hombres. Entonces sí eran como cositas así que sí teníamos como iglesia muy marcadas. Obviamente pues de chiquita pues no le pones tanta atención, pero pues sí, cuando uno va creciendo pues vas diciendo, bueno, ¿y por qué nada más esto, no? Pero bueno, también he visto que a lo largo del tiempo pues sí se han ido cambiando. Entonces, por ejemplo, pues ya las iglesias ya podemos dirigir las mujeres, podemos pasar a exponer también, ya como que también se permiten pues diversificación de cantos, porque pues también antes nada más como que nos enfocaban mucho en los himnos y pues como que no permitíamos otros estribillos, otros cantos. Entonces pues también eso como que pues uno de joven decía, bueno, pero ¿por qué, no? Entonces sí ha habido como cositas que con el paso del tiempo sí se han ido cambiando, pero que pues sí es como irlas entendiendo o irlas asimilando, porque no es fácil.
O sea, a veces como iglesia tenemos muy marcadas ciertas cosas, decir, es que así debe de ser, y cuando no, o sea, a veces podemos buscar otras opciones, otras alternativas, de a lo mejor hacerlo un poquito diferente, pero sin perder obviamente pues el enfoque. Y al menos ahorita, por ejemplo, una realidad que sí estamos viviendo bastante es con los jóvenes, y yo lo veo porque antes pues era de que pues te casabas joven, ¿no? A los 20, a los 19 tal vez, te casabas como muy chico y pues ahora pues ya no, o sea, ya ahorita como que ya le piensas un poco más o tienes otras aspiraciones, pues ya como que el casamiento dices, no, pues un poquito más adelante, ¿no? Pero llega como un punto en donde dices, bueno, ya no soy tan joven chiquito, pero pues tampoco soy tan adulto. Y entonces sí como que considero que ahí sí es un desafío muy grande para la iglesia, para poder atender a los jóvenes, pues, pues en su totalidad, porque a veces como que sí atendemos a unos cuantos, pero desatendemos a otros, y pues por eso muchas veces como que se sale, o ya no le encuentran el sentido, o se aburren, o dicen, no, es que ya no me llena, no, es que para qué voy, ya lo sé, ya lo escuché. Entonces sí es un reto bien grande para todos, y bueno, igual ahorita pues para mí, porque pues sí, tengo chicos de unas edades de unos 24 para arriba, y pues sí es como que buscar ese equilibrio, ¿no? Como ahorita lo estábamos analizando en la lectura bíblica. Claro, claro, tiene mucha razón. Sin duda siempre es un reto, ¿no? El saber cómo atender las diferentes necesidades, ¿no? Y más que nada de un grupo tan variado, ¿no? Y bueno, pues el texto bíblico lo dice muy claro, ¿no? Dice, el vino nuevo se ha de echar en odres nuevos, porque no puedes echar vino nuevo en odres viejos, tiene que ser vino nuevo en odres nuevos, y el vino viejo, bueno, en los odres viejos. Ahorita que mencionaba, hay ciertas características o funciones que la iglesia ha tenido, bueno, ha realizado con el paso del tiempo, y que incluso algunas de ellas se han ido, a lo mejor no dejando de lado, sino como que dando lugar a otras realidades, ¿no? Hablábamos acerca de la lectura de los mandamientos, la participación de la mujer en la liturgia. Entonces son elementos que poco a poco van dando paso a unas nuevas formas. Y creo que precisamente el texto bíblico que acabamos de leer habla acerca de una actividad, bueno, en aquel tiempo, una actividad litúrgica, y en el tiempo actual también, que se vivía, que era el ayuno. Por ejemplo, la cita empieza diciendo que los fariseos le dicen a Jesús, le preguntan, oye, ¿por qué los discípulos de Juan sí ayunan y oran y tus discípulos no ayunan? Entonces, de alguna manera vemos aquí, podemos decir incluso que hay tres formas de ayuno aquí que se están mencionando. Una, por ejemplo, los fariseos tenían su forma de ayunar con su intención, ¿no? Ellos el ayuno lo utilizaban para como que hacerse ver diferentes ante los demás, como una actividad que los hacía especiales, más. Ajá, exactamente, los hacía diferentes a los demás. Y está también el ayuno de los discípulos de Juan. Por ejemplo, los discípulos de Juan es uno de los personajes, como bien dice la escritura, que es a la antigua usanza de los profetas antiguos, ¿no? Se vestía de piel de camello, vivía en el desierto, comía langostas y miel silvestre. Entonces él vivía una vida, se le llama ascética, una vida de, ¿cómo decirlo? Es como una pobreza elegida, ¿no? O sea, yo elijo vivir en la pobreza para, de cierta manera, flagelar el cuerpo, ¿no? Entonces, el ayuno de los discípulos de Juan es diferente al ayuno de los fariseos. Mientras el ayuno de los fariseos es para verse reconocidos, el ayuno de los discípulos de Juan es para doblegar su cuerpo o doblegar su carne. Y me parece muy interesante porque cuando hablan de los discípulos de Jesús, para Jesús el ayuno en ese sentido incluso no tiene lugar con el reino, con el gozo de tener al novio, ¿no? En casa, porque incluso dice él,
Dice, ¿pueden los invitados a las bodas ayunar? Dice, vendrá un tiempo cuando ayunen, pero van a ayunar cuando el novio les sea quitado. Entonces, en el tiempo precisamente que estaba viviendo Jesús, en el tiempo de gozo, en este ejemplo metafórico del novio con el pueblo, el ayuno ni siquiera forma parte de esa realidad. Entonces ahí está el conflicto, ¿no? Tanto para fariseos como para los discípulos de Juan, como para los discípulos de Jesús, porque unos ayunan de cierta manera y otros de otra manera, y los tuyos ni siquiera ayunan. Entonces creo que tiene mucho que ver con la dinámica y la intención de hacer las cosas en las comunidades de fe. ¿Qué piensa usted, hermana Betty? Sí, la verdad que sí, sí es muy cierto, y bueno, pues la verdad sí tenía razón Jesús, o sea, cómo iban sus discípulos a ayunar cuando pues estaba él con ellos, ¿no? Pero pues igual ahí también los discípulos, los fariseos, pues también perdían el sentido del ayuno, porque pues como que era tanto, ponían tantas trabas o tantos lineamientos, tantas reglas de cómo debía ser el ayuno según para que pues a Dios le agradara, y cuando no era así, o sea, yo creo que aquí también Jesús nunca les dijo, no, pues está mal que ayunen, o sea, es bueno, pero ellos sí se estaban perdiendo estaban perdiendo el rumbo del verdadero sentido del ayuno, poniendo sus reglas tan estrictas o tan exageradas que nadie lo podía realizar, incluso ni ellos mismos, pero pues delante de otras personas, pues ellos como que se estiraban y decían, no, pues yo sí lo hago, yo sí puedo. Entonces sí, también como que ahí, por eso Jesús también les hace ver y decir, pues es que no es así. Y igual pues Jesús también fue criticado mucho por eso, porque pues él era muy directo, y él como que te centraba de decir, bueno, sí, esto sí, pero esto que haces no. Entonces sí, era una manera en la que también su Señor Jesús estaba abierto, ¿no? O sea, él como que vino a darnos ese nuevo enfoque de las cosas que ya se venían haciendo, pero que tristemente como que se estaban desviando ahí, se estaban yendo por otro camino. Claro, sí, muy, muy cierto. Y yo creo que precisamente ese es el mensaje para entender cuáles son esos nuevos caminos. El mirar fijamente, que no nos estemos desviando, que no nos estemos perdiendo del camino que nos muestra el Señor, ¿no? Incluso en la lectura que hacemos del texto bíblico, me llama mucho la atención porque Jesús deja muy en claro que, por ejemplo, en el caso cuando habla de la metáfora del vestido, ¿no? El vestido, dice, nadie pone un remiendo de un paño nuevo en un vestido viejo, porque el remiendo nuevo, dice, terminará por desgarrar el vestido. Y eso o por lo menos nos debería dar a entender que el cambio verdadero o el nuevo camino que tenemos que tomar no puede darse como un parche nuevo en algo viejo, sino que prácticamente nos está hablando de una renovación por completo. Dice, no puedes poner un parche nuevo en una estructura vieja, porque la estructura vieja no lo va a soportar. Entonces, creo que tiene que ver con la conversión, tiene que ver por eso mencionábamos a Ezequiel, con un cambio de un corazón, ¿sí? Un cambio del corazón de piedra a un corazón de carne. Tiene que ver entonces con una renovación por completo en el sentido de la mentalidad, en el sentido del nuevo nacimiento, en el sentido de la conversión más que nada, ¿no? Creo que Jesús nos deja muy claro que el nuevo camino no puede ser con un parche nuevo en una estructura vieja. Tiene que ser que una estructura nueva completamente. Y bueno, lo que quiero agregar aquí es que no estamos hablando de que la estructura tenga que ser desechada, ¿no? Sino más bien a la luz de Ezequiel, ¿no? Cambiar el corazón por un corazón de carne. ¿Qué es un corazón de carne? Bueno, yo lo entiendo así, es un corazón que se muestra más flexible, más dinámico, más comprensible, y creo que la flexibilidad y el dinamismo son ejemplos claros de la vida, ¿no? La vida misma es flexible, la vida misma es dinámica, la vida se abre paso, y creo que el Señor nos está hablando y diciéndonos que la iglesia, el nuevo camino que debe tomar, tiene que ser un camino de vida nueva. ¿Qué dice mi hermana Betty? ¿Qué piensa de lo que vamos reflexionando en esta mesa de estudio?
No, sí, la verdad que sí, porque pues también podemos caer en el extremo, ¿no? De decir, no, pues todo lo viejo pues se queda porque sí sirve, y desechar así como si no, pues lo nuevo no, o traer la idea de no, es que hay que quitar esto, y cambiar todo nuevo ya, porque lo viejo ya no sirve. Entonces también como que cuidar eso, ¿no? De los extremos, de Claro, tampoco ni todo lo viejo ni todo lo nuevo, porque pues también ahí tiene pues sus contras, ¿no? Entonces sí, como bien lo dice usted, buscar esa como que ese cambio progresivo, porque hay cosas, pues no me gusta decirlo mucho, viejas, o hay cosas así tradicionales, lo voy a decir así, que, o sea, que son buenas, o sea, que han servido a la iglesia para su crecimiento, para, pues, para los hermanos, y hay cosas nuevas que ya ahorita, pues, como conforme vamos, pues conociendo otras tecnologías, otras ideas, otras cosas, pues también han sido edificantes o han sido enriquecedoras. Entonces sí, claro. como que cuidar ese equilibrio. Así es. Yo creo que tanto unas como otras tienen un lugar, o sea, se van ganando un lugar. Por ejemplo, hay algunas cosas que pertenecen al pasado que son funcionales, y hay algunas cosas nuevas que se van ganando su propio sitio, ¿no? Que se van ganando su lugar. Si habláramos, por ejemplo, de las predicaciones ahora por internet, por redes sociales, creo que con un paso muy firme se han ganado un lugar en las congregaciones, ¿no? Hay congregaciones que seguirán o seguiremos en línea, y es un paso que ya se dio, que no tiene marcha atrás. Y quiere decir que algunas nuevas modalidades ya se han abierto paso, se han hecho su camino en la forma de ser iglesia. Entonces, Sí. pues el desafío va a ser, creo que encontrar el equilibrio entre lo que se puede cambiar y lo que no se debe de cambiar. Y bueno, esa pregunta tan importante y tan definitiva se la vamos a dejar a mi hermana Betty Valderrama, directora de jóvenes, y que ella nos comparta. Hermana, ¿qué considera usted? ¿Qué elementos considera usted que vamos a ponérsela fácil? ¿Cuáles son los elementos de la iglesia que usted considera no deben de cambiar jamás? Bueno, de las que a mí me encantan de la iglesia es que somos muy serviciales, la verdad. O sea, somos una de las iglesias que se caracteriza por eso, y yo creo que pues desde sus inicios pues se ha manejado así, se ha enseñado de generación en generación de siempre estar ayudando al prójimo. Entonces yo creo que eso es algo muy bonito que tenemos como iglesia, igual pues los otros, el ayuno, la oración, o sea, son cosas fundamentales, unas herramientas esenciales en nuestra vida, porque hoy en día, pues ya con el uso de las tecnologías, podemos ver otros temas y otras denominaciones, o estudiarlas que creen, que no creen, y como que encontramos iglesias que se han ido al extremo de decir, no, el ayuno para qué, no, la oración tampoco, y así cosas así que lo minimiza, cuando la verdad pues sí son importantes, que sí nos ayudan. Entonces yo creo que pues eso sí sería como que se quedara de cajón, Muy bien. de seguir adelante. Y qué otra cosa, y pues ay, no sé, es que todo me gusta de la iglesia. Y no, o sea, seguir con esa apertura, la verdad, con esa apertura de ir como que cambiando ciertas cositas, o de irnos involucrando más, ¿no? Porque pues, al menos con los jóvenes sí como que irlos involucrando un poquito más en las actividades, para que pues ellos también se sientan como activos, como tomados en cuenta, porque lo dicen, luego, pues uno de joven a veces trae como que ideas que aprenden a lo mejor en la escuela, o lo viste en otro lado, y a veces pues te gustaría a lo mejor implementarlo en la iglesia, y si por la iglesia como que te das oportunidad de, bueno, a ver, inténtalo, vamos a ver qué pasa, si funciona o no. Entonces ya como que uno se siente tomado en cuenta, que de plano nos diga, no, pues es que eso no lo hacemos aquí, o un rotundo no, pues ya como que también el joven se desanima, y pues ya dice, no, pues es que nada quiere, ¿no? Igual lo veíamos en escuelas ahorita que estamos viendo la escuela sabática, en la encuesta nacional que les hicieron a los jóvenes, algunos comentaban ahí, o dentro de sus respuestas que pude ver, decían eso, de que en algunas congregaciones de plano pues se cerraban y decían no, porque ya es así y es así, y pues al joven pues le generaba mucho conflicto eso.
Entonces yo creo que Claro, muy pues sí, cierto. sean flexibles. Sí, pues hace un momento hablábamos de la flexibilidad, ¿no? Mencionamos un poco esa característica, ¿no? Yo creo que el nuevo camino que tiene que tomar la iglesia sin duda tiene que ser eh, flexible, ¿no? Caracterizado por la flexibilidad, por la dinamicidad, ¿no? Por lo dinámico. Y decíamos en un momento, ¿no? Pues eso tiene que ver con la vida, ¿no? La vida misma se abre camino, ¿no? Siempre lo ha hecho y siempre lo hará sin duda. Entonces, bueno, en esta pregunta tan importante, yo creo que podemos rescatar varios aspectos. Si hiciéramos una lista de lo que se queda, bueno, pues de entrada, como dice nuestra hermana Betty, el servicio a los demás se queda, es algo que tiene que permanecer en la iglesia y que no va a cambiar, que no debe de cambiar. Y bueno, agregando un poco más de estos elementos que se quedan, que no tienen por qué cambiar nunca, pues podemos hablar de la verdad, ¿no? La verdad bíblica, la verdad de la escritura, esa se queda, ¿sí? Se queda. Disciplinas como el ayuno, la oración, se quedan también, deben de estar siempre presentes. Podemos agregar el amor al prójimo, agregaremos también la justicia, claro. ¿Qué le parece? Agregamos la misericordia, se queda también la misericordia. Claro. Y bueno, son elementos que se quedan, ¿no? Que deben de estar siempre presentes en cualquier comunidad de fe, en cualquier comunidad que se diga cristocéntrica. Y si tuviéramos que hablar de las cosas que se van, creo que hay algunos elementos que sí definitivamente tendrían que irse de manera completa, como bien lo decía usted. A lo mejor la manera tan cerrada de pensar es un elemento que sin duda debe de empezar a desaparecer prácticamente, ¿sí? Las maneras tan cuadradas, ¿sí? Tan cuadradas que decimos tener, porque la realidad es que nadie es tan cuadrado ni nadie es tan flexible, ¿no? Siempre nos movemos en el centro de ellos. Entonces, yo creo que dejar que la vida sea, que los nuevos caminos nos muestren flexibilidad, nos muestren tolerancia, comprensión y bueno, espacios para los jóvenes. ¿Cómo ve mi hermana? Perdón, sí, de hecho igual, estudiando un poquito, ya me voy a adelantar, la lección del próximo sábado, no se lo pierdan, me gustaba mucho esa palabra de sagaces, porque sí, yo creo que es una realidad que como iglesia a veces estamos dormidos y como que no nos ponemos vivos, y a veces llega otra persona, o llega otra ideología, y ellos sí se ponen vivos y comienzan a hacer esto y el otro, y cuando nos damos cuenta, pues ya jalaron uno que otro, ¿no? Entonces yo creo que sí también es importante que como iglesia, pues nos pongamos sagaces, o sea, identificar a ver qué está pasando, cómo puedo mejorarlo, qué puedo implementar para que, pues ahora sí que ponerme vivillo, aprovechar la oportunidad y pues ahora sí que pues ayudar para que pues no se vayan, porque sí, la verdad con los jóvenes luego eso pasa, ¿no? De que pues el mundo está pero bien sagaz y buscaron muchas cosas y cuando nos damos cuenta pues ya se fueron y pues a veces uno se queda ahí, bueno, ¿nosotros qué hicimos para que no se fueran? Entonces sí, como que ahí también, bueno, me gustó eso del análisis de esa palabra porque dije, pues sí, muchas veces nos dormimos o como que no vemos la realidad o no queremos verla en su totalidad y nos cruzamos de brazos y no hacemos nada y cuando nos damos cuenta pues simplemente ya no están o ya nos perdimos, ¿no? Cuando pues no debe de ser así, debe ser todo lo contrario, nosotros traer más gente a la iglesia. Así es, sí es el desafío, yo creo que de siempre, ¿no? Leía, bueno, en el estudio aquí en nuestra mesa de reflexión, ya durante mucho tiempo la iglesia se movió se le conocía como la práctica de los modelos. Eso significaba que había modelos que se repetían, ¿no? Por ejemplo, el modelo de un pastor, ¿no? Un pastor siempre debe ser así, 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 o un creyente siempre debe ser así, así. Se le conocía como la práctica de los modelos, que significaba repetir un modelo, siempre repetir el modelo, hasta que la muerte nos alcanzara, ¿sí? Pero ahora el desafío creo que, o sea, no es desechar lo que hemos avanzado, sino que como que cambiar la mirada. Y la nueva modalidad que leía en este libro se llama
los modelos de la práctica, que prácticamente son las mismas palabras, pero dan un sentido diferente, ¿no? A lo mejor al principio era repetir un modelo, repetir siempre el mismo modelo, pero ahora es seguir el modelo, pero el modelo de la práctica, el modelo que lleva al dinamismo, a hacer las cosas, y bueno, ¿por qué no? También equivocarse en el camino, y bueno, seguir avanzando en estas nuevas realidades. Creo que la práctica de los modelos es como el odre viejo, ¿no? Repetir el mismo modelo una y otra vez se quedó en el pasado, y ahora, bueno, nos toca repetir modelos prácticos, modelos que se muevan, que hagan las cosas, que se dinamicen, y creo que eso tiene una gran responsabilidad, no solamente en el liderazgo, hermana, sino que también en aquel que forma parte de cualquier sociedad, ¿no? Y bueno, hablo de sociedad de niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Requiere sí esfuerzo del liderazgo, y también requiere mucha participación de aquel que es parte de cualquier grupo, ¿sí? Ahora, otra pregunta, hermana Betty, por ahí en nuestra mesa de reflexión, dije, hoy tenemos una invitada especial, hoy tenemos una invitada muy competente con respecto a los temas juveniles, y entonces le vamos a preguntar de manera directa, hermana Betty, ¿qué piensa usted, hermana? ¿La tecnología nos sirve para interactuar unos con otros o nos sirve para aislarnos unos a otros? Ay, hermano, me lo pone bien difícil. Bueno, pues ahí la verdad mi respuesta es de que es un arma de doble filo. Porque, bueno, tiempo atrás, por ahí di una pequeña reflexión con los adolescentes, y pues mientras estudiaba e investigaba acerca de las redes sociales, la verdad que si no tenemos el cuidado, sí podemos perdernos dentro de las redes sociales. Yo creo que debemos de tener claro que nuestra misión, nuestro objetivo como cristianos es llevar el mensaje o mostrar quién es Jesús, ¿no? ¿Por qué creemos en Él? Y si nosotros no lo tenemos claro, pues sí nos podemos perder, y en vez de buscar que mis redes, que lo que yo comparto, que todo lo que yo hago a través de estas plataformas, si yo no tengo claro que esa es mi misión, pues voy a buscar la vanagloria propia, ¿no? O el satisfacer mi carne, mi ego, o que todo el mundo pues me vea de, no, pues ella sí viaja, o él sí viaja mucho, o tiene muchos amigos, o fue a tal lado y fue a tal lado, no sé, como que todo eso superficial que el mundo nos muestra en las redes sociales, pues sí como que me pueden perder o me pueden aislar, ¿no? Pero si yo lo tengo claro, pues la verdad que son una herramienta fenomenal y que le podemos sacar mucho provecho. O sea, ahorita pues lo vemos, usted está haciendo podcast, los cultos se siguen transmitiendo en línea, y ya no solamente pues se conectan hermanos de la localidad, sino que también hemos alcanzado de otros lugares, y no solamente del país, sino hasta extranjeros. Entonces eso es algo muy bueno, porque ahí podemos ver que la tecnología nos conecta sin importar distancias. Entonces, sí, o sea, si uno tiene claro cuál es su misión en este mundo, sin duda que la tecnología y las redes y todo esto que nos facilita la vida, le podemos sacar un provecho impresionante y podemos hacer grandes cosas. Pero cuando no, sí puede ser muy peligroso y perdernos en esto y buscar como con nuestra vanagloria propia, satisfacer nuestra propia carne y no cumplir el propósito que Dios nos ha dado. Entonces, así es, hermana. No, muy atinado el comentario, hermana. Por eso nos decidimos a que usted nos apoyara el día de hoy. Es una realidad muy desafiante. Tristemente, las redes sociales son tan benéficas como maléficas, ¿no? Claro. Pero también tiene mucho que ver qué tanto uno se va por ese lado, ¿no? Porque, como bien dice usted, ¿no? Podemos utilizarlas y sacarles todo el provecho, ¿sí? Sacarles todo el jugo a las redes sociales, pero también podemos caer en el aislamiento, ¿no? Unos con otros, ¿no? En la vanidad, como bien dice, ¿no? Esta persona sí viaja o se toma muy bonitas fotos, pero creo que aparte de vanidad, creo que incluso nos demeritamos a nosotros mismos
bueno, en un aspecto negativo, porque, por ejemplo, no sé, sí, bueno, yo no soy tanto de eso porque no soy nada fotogénico, pero Facebook o a Instagram Instagram. es el de las fotos, ya Facebook es para los viejitos como yo. Para los memes, no sé. No, vamos a borrar ese último comentario, hermano. Pero, por ejemplo, para subir una foto a Instagram, una sola foto, ¿cuántas fotos antes no desechó, no? ¿Cuántas fotos no, cuántas se tomó para poder elegir una foto que le llenara, no sé, el ojo o el corazón a la persona, y para que pudiera decir, esta foto sí la subo a Instagram? ¿Sí? ¿Cuántas fotos no se tomó antes de poder postear una única foto? Yo creo que a lo mejor hasta 10, 20 fotos, y no, esta foto no me gusta y esta foto no. Entonces, de cierta manera, incluso hasta nos podemos demeritar nosotros mismos, ¿no? Porque me tomo una foto y no me agrado yo, no me agrado a los ojos de los demás. Fíjense, eso es todavía un poco más triste, porque no me agrado yo, sino que no la voy a subir porque no les va a gustar a quien quiero que la vean. Entonces, creo que usar las redes sociales de manera, a lo mejor, con un sinsentido, entonces puede caer en mucha vanidad y yo creo que en mucho dolor también. Y usted decía algo muy importante, cuando alguien tiene claro el sentido de su vida, puede hacer muchas cosas positivas, ¿no? Si alguien sabe claramente cuál es el sentido de su vida, cuál es su razón de ser en el mundo, entonces las cosas pueden ir fluyendo de manera adecuada. Lamentablemente creo que el conocer cuál es nuestra razón de ser en el mundo es una de las preguntas fundamentales que difícilmente se responden en la actualidad, ¿no? Si preguntáramos a cualquier persona al azar cuál es tu razón de ser en el mundo, tal vez titubearía al responder eso. Sí, claro. Sí, es muy difícil, pero yo creo que como cristianos sí lo tenemos muy claro, sí lo deberíamos de tener muy claro, porque esa es nuestra misión. A lo mejor, obviamente, cada quien va a desempeñar sus habilidades, sus dones, todo lo que Dios le ha dado para llevar o compartir el mensaje a su manera, ¿no? Como es, porque obviamente todas las personas somos diferentes, pero al final se va a llegar a lo mismo, a compartir compartir de la palabra y a compartir quién es Jesús. Entonces yo creo que, pues sí, a lo mejor a manera de vida secular o de vida profesional o de vida, pues sí, de vida cotidiana, pudiera ser un poquito así difícil, como que a veces a lo mejor identificar cuál es mi propósito, pero sí considero yo que como cristianos, pues sí sabemos cuál es nuestro propósito, aunque obviamente cada quien pues lo va a trabajar a su manera y a conforme a las habilidades que Dios le ha dado. Bueno, eso es lo que yo pienso, igual claro. ¿no? Pues muy, muy importante, ¿no? Saber quién soy yo y quién es Jesús para mí. Yo creo que eso le da sentido a la vida del creyente. Y bueno, pues el llamado es darle a conocer a la gente quién es el Señor y quién soy yo en el Señor. Yo creo que son elementos muy importantes y muy atinados. El podcast del día de hoy se llama Nuevos Caminos, y creo que en esta charla hemos dado en algunos puntos importantes para estos nuevos caminos de ser iglesia, ¿no? No repetir un modelo viejo, o sea, no repetir el mismo modelo una y otra vez, sino más bien practicar con modelos prácticos, ¿no? Que se muevan, que hagan, que entiendan, que reflexionen, que se cuestionen, que se pregunten cuál es nuestro lugar en esta tierra, que busquemos nuestro propio camino en la libertad que el Señor nos da. Yo creo que eso será muy, muy importante. Hace un momento hablábamos un poco cuando hacemos la pregunta acerca de si las redes sociales nos aíslan o nos permiten interactuar. Como bien reflexionamos, ¿no? Es un arma de dos filos. Pero saben, el aislamiento, en esta situación pandémica que hoy nos embarga, que gracias a Dios ya está disminuyendo, está cediendo, pero el aislamiento como que se volvió algo totalmente, últimamente, estos 2 últimos años como ya más común, ¿no? Más práctico o más vivencial, porque todos tuvimos en alguna manera que estar aislados.
Pero creo fervientemente que nuestro problema no es estar aislados, porque de por sí, por ejemplo, el que sale a trabajar, no sé, hermana Betty, su dinámica, por ejemplo, sale y trabaja y está en un sitio, después se regresa a su casa y está en otro lugar. Entonces, el problema no es estar lejos de las personas, sino más bien el problema es que no sabemos estar solos, no sabemos estar solos con nuestros propios pensamientos, o no sabemos cómo interactuar con la soledad. Creo que el problema no es estar aislados, sino que el problema es que no sabemos estar solos. Un claro ejemplo es, por ejemplo, incluso las mismas tecnologías, cuando, cuando ya no hay trabajo que hacer, cuando ya se acaban las actividades en casa, cuando ya está recostado en la cama, cuando ya solo tiene que dormir, cuando ya solamente hay oscuridad, pues yo creo que todos prendemos el celular, ¿no? Y ponemos o música, o un video, o algo estamos escuchando, o un podcast, también pudiera ser que están escuchando un podcast antes de dormir, pero la cosa es que no podemos estar solos, o no queremos estar solos, o no sabemos estar solos, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo nos enseña, incluso también en la palabra, que Él como siervo de Dios también tenía momentos en soledad. Incluso él buscaba estar en soledad, buscaba orar a Dios y buscaba tener un momento de intimidad. Él sí sabía cómo era estar solo, y sabía cómo era estar solo porque estaba en compañía de su Padre. Y yo creo que en estos nuevos caminos que hemos de emprender como iglesia, tenemos que aprender a vivir también en nuestras propias soledades, ¿no? Trabajarlas y saber que el Señor se mueve en ellas. Exacto, sí, la verdad sí es muy cierto lo que usted comenta, que tristemente ya no sabemos estar en silencio. O sea, ya buscamos algo, pero tenemos que tener ruido, tenemos que tener algo, y no nos ponemos a pensar o a detenernos un momento y decir, esto está bien. O sea, el que yo no pueda estar un momento en silencio, en mi cuarto, a lo mejor analizar mi vida, a lo mejor platicar con Dios y poder tener esos encuentros que Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra, los tuvo con Dios. Entonces, pues como que sí nos debería preocupar un poquito, y igual se los dejamos de tarea a los hermanos de reflexionar y de que cada uno se valore y decir, bueno, sí puedo estar solo yo, o me cuesta, ¿no? Y pedirle a Dios que nos ayude para pues poder tener esos momentos con Él, porque yo creo que en ese silencio, en esa meditación, en ese momento de reflexión, es cuando Dios nos puede hablar si tenemos algún problema, si tenemos alguna tristeza, si tenemos alguna preocupación. O sea, puede ser el momento en el que Dios nos dé la respuesta, pero si todo el tiempo estamos con ruido, todo el tiempo estamos en otras cosas, distrayéndonos en otras cosas, pues difícilmente vamos a poder escuchar la voz de nuestro Dios. Claro, muy cierto, hermana, sí. Tendremos que aprender a vivir no a vivir en soledad, sino más bien a vivir nuestros momentos de soledad de manera que esos momentos sean edificantes, así como nuestro Salvador Jesucristo los tenía, sus momentos en soledad, pero momentos muy edificantes, claro. Y bueno, seguimos en nuestra mesa de reflexión. Hay otros dos puntos que también nos gustaría compartir con todos ustedes. Les seguimos mandando saludos a los hermanos que por ahí se conectan, que nos escuchan. Por ahí hay hermanos que nos escuchan en Zacatecas, nos tenemos aquí de Querétaro, algunos hermanos de Laredo que también siguen el podcast. Les mandamos un abrazo a todos ustedes. Y bueno, otro elemento en nuestra mesa de reflexión tiene que ver con la revelación progresiva, ¿no? Cómo el Señor poco a poco y paso a paso se va mostrando, y también va mostrando lo que el hombre tiene que ir siguiendo. Hermana Betty, ¿qué puede compartir? ¿Qué entiende usted como revelación progresiva? Ay, hermano. Como revelación progresiva, pues no sé si, bueno, ahí sí me costó un poquito de trabajo comprenderlo, pero es como la manera de, bueno, no sé si tenga que ver así como con lo que ya hemos estado charlando durante este tiempo, de
de dejar que nuestro Dios nos guíe para poder entender las necesidades de las nuevas generaciones y pues poder ayudarlas a que sigan su camino y a no desviarlas, sino a cada generación pues sí darles lo que necesitan. Igual no sé, ahí sí me costó un poquito como que entender esa pregunta, pero igual ayúdeme, hermano. Sí, hermano, no, claro que sí. Pues tiene que ver con lo que hemos charlado en el episodio de hoy, sí, porque la revelación progresiva, Dios se va mostrando poco a poco. Dios es un Dios que se va revelando, vaya, sí, lo encontramos desde el Génesis. En el Génesis el Señor se empieza a revelar en la creación. Después, bueno, está el Éxodo, el Señor se revela a través de la ley. Después del Éxodo viene el tiempo de los reyes, viene el tiempo de los profetas, y nos vamos dando cuenta cómo el Señor, en la necesidad de cada espacio de tiempo, Él se va revelando. Entonces, tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando en este episodio número 6, porque el Señor se sigue revelando, el Señor se sigue mostrando, y así como en el tiempo antiguo se muestra en las diferentes necesidades que se van teniendo, ¿sí? Y ahorita solamente habría falta voltear a ver nuestras necesidades y buscar esa revelación progresiva de Dios. La revelación progresiva a veces como que se malinterpreta, porque puede haber cierto sector de la iglesia o de las comunidades de fe que digan, bueno, ya Dios ya se reveló, ya no hay nada nuevo que revelar, y entonces ahí es donde podemos como que estancarnos un poco, ¿no? Y bueno, para eso hay un ejemplo bíblico que se vivió en el Antiguo Testamento con respecto a la revelación progresiva, y cómo ciertos aspectos fueron muy útiles, pero con el paso del tiempo tuvieron que dejar de ser. Y me refiero a las leyes acerca del tabernáculo. Si usted recuerda, hermana, cuando se transportaba el tabernáculo, ¿no? Cuando iba el arca de la alianza, pero el pueblo prácticamente iba en un tabernáculo, era como una tienda de campaña muy grande, y llevaban los postes, llevaban las telas, llevaban el arca, y había unas leyes que indicaban de qué tenían que ser los postes, cómo eran las argollas, cómo eran las telas para el tabernáculo, e incluso había unas leyes de cómo se tenía que armar el tabernáculo cada vez que el tabernáculo tenía que ser armado. Pero estas leyes del tabernáculo terminaron o ya no se tomaron en cuenta, y dejaron de ser cuando ya se construyó el templo. En este caso, cuando Salomón construyó el templo, las leyes del tabernáculo terminan por completo, porque ya no hay la necesidad de transportar el arca de Dios a través del desierto, porque ya tenía un lugar fijo. Y entonces las leyes del tabernáculo que fueron utilizadas en aquel tiempo dejan de ser. ¿Por qué? Porque hay una, vamos a llamarla así, una revelación nueva y diferente. Entonces, el deseo de esta charla con el podcast es que vayamos viendo, identificando, como decíamos al principio, ¿no? ¿Qué elementos se quedan y qué elementos se van? Cada corazón, cada iglesia local tendrá que reflexionarlos, y bueno, tener muy en cuenta que la revelación se sigue dando, es revelación progresiva. Poco a poco el Señor, por medio de su Espíritu Santo, va mostrando el camino que la iglesia debe de tomar, y confiamos en Dios de que sea el camino que el Señor busque para nosotros. Tal vez serán caminos que no entendamos, tal vez serán caminos que no podamos a lo mejor aceptar. Acordémonos, ¿no? Lo que dice Jesús, ¿no? Nadie puede poner un paño nuevo en un vestido viejo, porque lo va a reventar. O sea, el nuevo cambio no es un parche de algo nuevo en una estructura vieja, ¿sí? Tiene que haber un nuevo cambio. Lo dijimos, creo que en algún otro podcast. Solamente el nuevo nacimiento puede vencer a la muerte. No podemos buscar remendar las cosas, como bien dice Jesús. No le puedes poner un parche nuevo a un vestido viejo, porque se va a romper. O sea, no puedes remendarlo, no puedes añorar el pasado, porque el pasado nunca va a volver. Lo único que cambia la vida es el nuevo nacimiento. Hermana Betty, ¿cómo ve, hermana? Sí, hermano, en total acuerdo. Igual, ahorita que explicaba acerca de todos aquellos lineamientos que se tenía antes para poder transportar el tabernáculo, también pues vino a mi memoria el de los sacrificios. Antes también
pues si uno cometía un pecado o algo así, pues tenía que sacrificar pues cierto tipo de animal con base al pecado que tú cometiste, ¿no? Y tristemente, pues como humanos como que la vimos fácil de decir, no, pues sí, ya hoy pequé y ya mañana hago mi sacrificio y ya estoy bien, ¿no? Y llegó un momento en el que Dios dijo, no, o sea, no es así. Yo el sacrificio no lo puse por esa razón, ¿no? Para que tú puedas pecar libremente y ya con un animalito ya justificas. Y ya hoy en día, pues con el sacrificio mayor que fue nuestro Señor Jesucristo, pues con su sangre podemos ser justificados. Entonces yo creo que también pues somos bendecidos. Fue un cambio pues también muy bueno, porque pues más allá de ese sacrificio que se tenía antes, pues ahora hay muchísimo más bendiciones, hay muchísimo más cosas que Dios nos regaló con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo creo que también ese fue un cambio muy, muy bueno, ¿no? Claro, muy cierto, porque yo creo que recordamos todos, ¿no? Que la revelación sí la revelación es progresiva. Lo que en aquel tiempo funcionó con base a las necesidades de aquel tiempo no es lo que servirá en el tiempo actual. Y yo creo que nuestra iglesia en estos 100 años ha ido aprendiendo que las necesidades de hace 50, 70 años fueron respondidas con las dinámicas de aquel tiempo, pero esa misma dinámica de hace 70 años o 50 años no puede responder nuestras necesidades hoy. Tendremos que buscar en el Señor una respuesta nueva, una respuesta dinámica, una respuesta que vaya conforme a los lineamientos del Señor, y yo creo que sin duda la hemos de encontrar. Y bueno, pues de esa manera estamos prácticamente ya terminando nuestro podcast, episodio número 6, Nuevos Caminos, y confiamos en el Señor que en base a la reflexión podamos seguir caminando hacia esa plenitud en el Señor. Y bueno, a manera de conclusión, y veíamos el punto número 1, lo que se va y lo que se queda. ¿Qué es lo que se queda en la iglesia? Bueno, se queda la verdad, la justicia, la misericordia, el amor. ¿Qué es lo que se va? Algunas formas antiguas que limitaban el trabajo de la mujer, que eran inflexibles con los jóvenes, que a lo mejor no le daba lugar a los niños también, o a los adolescentes. Entonces, esas formas que limitan la participación del cuerpo de Cristo, bueno, son formas que identificamos se tendrán que ir. Dejemos de repetir modelos, ¿sí? No podemos repetir el mismo modelo una y otra vez, porque no responderá a las necesidades. Mejor que nuestro modelo sea la práctica, estar practicando, estar avanzando, estar conociéndonos, estar a lo mejor cayéndonos, pero levantándonos también. En estos nuevos caminos también tenemos que aprender a vivir nuestras propias soledades, pero que sean unos momentos de soledad edificantes como nuestro Salvador Jesucristo. Y bueno, la revelación sigue dándose, la revelación es progresiva, la revelación sigue mostrándonos el camino, y confiamos que en el Señor, que sea con su Santo Espíritu. Hermana Betty, muchísimas gracias. Un consejo para los jóvenes de la iglesia, los jóvenes que nos escuchan, un consejo para que ellos permanezcan en la fe de Cristo Jesús. Adelante, hermana, escuchamos su consejo. Dios. No, pues disfruten. La verdad, disfruten en la generación en la que estamos. Es una generación muy, muy bonita, porque hay muchas herramientas que, si las sabemos ocupar, podemos ser de bendición para muchos jóvenes y muchas otras personas. Entonces, chicos, pues yo lo único que les puedo decir es de que sigan adelante, en que disfruten esta etapa, porque pues bien lo decíamos, el tiempo sigue pasando, y aunque hoy estamos jóvenes,